Permíteme demostrarte que la ley no fue cancelada en el Nuevo Testamento. Para esto voy a tomar como ejemplo la ley de los alimentos de Levítico 11 y quiero hablar sobre cómo ha sido malinterpretada la Biblia por más de 2.400 millones de cristianos en el mundo que piensan que esos mandamientos ya no aplican para nuestros días, que fueron mandamientos que han sido cancelados en el Nuevo Testamento, a pesar de que son mandamientos establecidos por el Creador. La mayoría de los cristianos consumen carne de cerdo o mariscos y argumentan que los mandamientos sobre la comida han sido cancelados en el Nuevo Testamento. Quiero demostrarte qué tan equivocados estamos. Como creyente de la Biblia podrás pensar que hablar de los alimentos no es algo relevante, pero déjame decirte que el tema es más profundo de lo que parece. Jesús nunca comió carne de cerdo, tampoco lo hicieron sus discípulos, y nunca enseñaron a abolir la ley del Creador. Quiero demostrarte que nuestro Dios no se equivocó ni cambió de parecer. Por favor, acompáñame en este video. La pregunta que queremos contestar es: ¿ahora podemos comer de todo? Jesús dice que no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él. Esto es lo que lo contamina. También dice: esto decía siendo limpios todos los alimentos. Es un argumento que viene en el versículo de Marcos 7, 18 al 19. Vamos a leerlo. Él les dijo: ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía siendo limpios todos los alimentos. La iglesia cristiana, pastores, comentaristas y líderes cristianos dicen lo mismo que los primeros teólogos católicos, que lo que Jesús está diciendo aquí es que ya podemos comer animales que la Biblia prohíbe como comida. Esto significa que ya podemos comer murciélagos, ratones, lagartijas, cerdos, camarones, animales venenosos. Estos son animales que son prohibidos en Levítico 11. ¿Ahora los podemos comer si lo que entra al hombre no lo contamina? ¿Consideras que esto es verdad? Si lo que se come no contamina al hombre, nadie se envenenaría, nadie se intoxicaría, no tendríamos enfermedades. Las epidemias más letales de la historia, como el ébola, SARS, la pandemia de la gripe H1N1, incluyendo el actual coronavirus, incluso la ciencia misma las llama enfermedades zoonóticas, enfermedades causadas por comer animales que son prohibidos en Levítico 11. Entonces, ¿lo que comemos no nos hace daño? ¿Acaso Jesús nos engañó? Todos sabemos que las personas sí son afectadas por lo que comen. O Jesús mintió o sabía perfectamente en qué consiste alimento desde la perspectiva bíblica, y no se refería a ranas, arañas o cerdos. El mensaje correcto no fue entendido por los fariseos ni los apóstoles, ni es entendido en la actualidad 2000 años después. Nos merecemos tener claridad sobre este tema. ¿A qué se refiere Jesús entonces? La clave para entender la Biblia es el contexto. Si leemos desde el principio del capítulo, sabremos a qué se refiere. Marcos 7, 1 al 5. Se juntaron a Jesús los fariseos y a algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? La clave está en entender el concepto tradición de los ancianos. Se refiere a una serie de rigurosos mandamientos que los líderes religiosos de la época habían impuesto. Atención, no estoy hablando de los mandamientos de la Biblia, sino de algo diferente. En el Antiguo Testamento dice que el Creador estableció la ley y le ordenó a Moisés plasmarla por escrito. A esto se le llama ley de Moisés, ley escrita, la Torá, los mandamientos divinos, las instrucciones del Creador. Su voluntad está plasmada por escrito. Pero la tradición de los ancianos es originada por hombres que, malinterpretando las escrituras, crearon sus propios mandamientos y que en los tiempos de Jesús ya se consideraban más importantes que los mandamientos de Dios. Los fariseos llamaban a estos mandamientos tradición de los ancianos, pero Jesús los llamó mandamientos de hombres. Estos reglamentos rigurosos y dogmáticos comenzaron a formarse aproximadamente 500 años antes de que Jesús llegara a la tierra. Cuando los judíos regresaron del cautiverio en Babilonia e influenciados por la cultura pagana, comenzaron a crear lo que denominaron cercos protectores de la ley.
que no es más que capas y capas de reglas rigurosas que habían impuesto sobre los mandamientos de Dios. Un grupo de judíos que se les conoce como los fariseos asumieron el cargo de maestros para enseñar esta tradición de los ancianos, o como se le conoció más tarde, la ley oral. Luego, entre diferentes escuelas de interpretación, llegaron al punto de perder el sentido de los mandamientos originales del Creador. Las tradiciones de hombres conforman la llamada ley oral, que más tarde fue preservada por escrito en el siglo II como la Mishnah, un compendio de siglos de interpretaciones rabínicas, que ahora son parte del Talmud y que siguen siendo mandamientos para los judíos ortodoxos en la actualidad. Jesús durante todo su ministerio enseñó que los mandamientos que vienen de la ley son divinos, mientras que las tradiciones son de hombres. Una de las reglas de hombres de la que se está hablando en este versículo es un lavado ritual que los judíos realizan que se llama Netilat Yadayim, que consiste en lavarse las manos 3 veces, primero una mano hasta la muñeca y luego la segunda mano también hasta la muñeca. Es un lavado que, según la superstición, limpia impurezas espirituales que se han quedado en las manos al dormir. El mismo ritual se hace antes de comer pan y otros alimentos, pero son reglas que no provienen del Creador. No vamos a encontrar esta tradición de lavarse las manos en el Antiguo Testamento. Esta tradición es el producto de la religiosidad de hombres que creen que por hacer ciertos ritos son purificados, aunque fueran mentirosos o asesinos. El mismo versículo explica que lo mismo hacían con vasos y utensilios. Si no hacían el lavado, no comían, aunque se tratara de un animal que el Creador estableció como alimento en Levítico 11, como la carne de res o cordero, o que provenga tal vez de una planta que da semillas según Génesis 1:29. Los fariseos estaban dando más importancia a sus mandamientos humanos que a los mandamientos del Creador. Por eso la condena que hicieron a los discípulos: porque tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino comen pan con manos inmundas. Eso es lo que rechazó Jesús. Jesús utilizó esta acusación contra sus discípulos para enseñar una lección muy importante. Continuemos leyendo, Marcos 7 a partir del 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Ahora está más claro, Jesús estaba defendiendo la ley del Creador, pero no estaba de acuerdo con los mandamientos legalistas que los hombres agregaron. Más adelante, Jesús dice a sus discípulos, en Marcos 7, 18 al 19, Él les dijo: ¿también ustedes están así, sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Es importante resaltar que la definición de alimentos que tenía en mente Jesús es lo que el Creador estableció como comida en el Antiguo Testamento. Al decir alimento no se refiere a ratones, no se refiere a pulpos, no se refiere a cerdos, porque así lo estipula la Biblia. Se refiere a corderos, a carne de res, a pescado, al pan. Pero ¿qué es lo que contamina al hombre entonces? Jesús lo aclara en Marcos 7 a partir del 20. Pero decía que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Claramente Jesús menciona que lo que contamina al hombre es la transgresión de los mandamientos de Dios. Por ejemplo, lascivias, adulterios y fornicaciones se tratan del 7º mandamiento del Antiguo Testamento, que dice: no cometerás adulterio. Los homicidios es del 6º mandamiento: no matarás. Los hurtos habla del 8º mandamiento: no robarás. Avaricias y envidia habla del 10º mandamiento: no codiciarás. Engaño y maledicencia es el 9º mandamiento: no darás falso testimonio. Estos son los mandamientos, no pueden estar siendo cancelados por Jesús. Jesús rechazó los mandamientos religiosos de hombres, pero defiende la ley de Moisés. En Mateo 5:17 dice: Jesús no vino a cancelar la ley, sino vino a cumplirla. Vamos a leerlo. Jesús nunca canceló la ley del Creador, no puede contradecirse a sí mismo. Mateo 5:17 al 19.
No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así los enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús estaba declarando que no vino a romper la ley y que si queremos ser grandes en el reino, debemos hacer y enseñar todos los mandamientos. Esto incluye la ley sobre los alimentos. Entonces, no significa que debemos cancelar la ley porque ni una jota o tilde pasará de la ley hasta que pase el cielo y la tierra. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿nos consideramos discípulos de Jesús? Él no comió cerdo o mariscos. ¿Por qué no seguir a Jesús y dejar los mandamientos de hombres? La religiosidad da un falso sentido de seguridad, va siguiendo lo que otros dicen, sin examinar honestamente lo que dice la Escritura. Pero si esto es así, ¿qué hay de la visión de Pedro donde ve un gran lienzo con animales inmundos y le dice el Señor, Pedro, mata y come? Este pasaje es utilizado por creyentes que defienden el comer animales inmundos, pero es un pasaje cuyo tema no es la alimentación, sino el mensaje es sobre llevar el evangelio a los gentiles, que en esa época se consideraban comunes. Cuando Pedro recibe esta instrucción, Pedro, mata y come. Él responde, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Esta respuesta quiere decir que en ningún momento Jesús le enseñó que ahora se puede comer de todo. Pedro estaba siendo obediente a la ley del Creador sobre lo que se debe comer. De hecho, cuando Pedro entiende el mensaje después de que se le presentó hasta 3 veces esta visión, en Hechos 10:28 dice, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado el Creador que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro se da cuenta, la visión no era sobre alimentación, se trató de una visión simbólica que hablaba de personas, ya que en aquellos tiempos los fariseos habían establecido que un judío no podía convivir con un gentil, no podían comer con un gentil, no podían entrar a sus hogares porque se consideraban inmundos o comunes. En la ley del Creador no está escrito que los gentiles sean considerados inmundos. Esto no era una ley del Creador, sino del hombre. Otra vez, estamos hablando de la tradición de los ancianos, de mandamientos de hombres que eran obstáculo para que personas conocieran de Yeshua, que es el nombre hebreo de Jesús. Hechos 10 no es para enseñarnos que podemos comer de todo. Los seres humanos tenemos la tendencia de ser religiosos, de malinterpretar las escrituras a nuestro favor. La religiosidad es peligrosa porque te hace pensar que ya estamos cumpliendo. Consideramos que somos buenas personas porque vamos los domingos a la iglesia, hacemos nuestro diezmo, pero esa se ha vuelto nuestra tradición, porque al final es religiosidad si consideras que de eso depende tu relación con el Creador. Estás cayendo en una tradición de hombres. Hemos levantado nuestras creencias sobre la base de los mandamientos de hombres que nos dan un falso sentido de seguridad. Debemos dejar de conformarnos con seguir lo que todos dicen sin examinar lo que dice la Biblia. Hoy día parece que se le está dando más importancia a lo que los hombres creemos que a los mandamientos del Creador. Espero que este video haya despertado tu interés en las Escrituras y te reto a seguir investigando. No creas nada de lo que digo sin antes escudriñarlo en la palabra del Creador. Mi intención no es convencer, sino informar por amor a los que creen en la Biblia y en el testimonio de Yeshua. Que el Creador try to shake the feeling that our love was just a ruse, a fragile trust that shattered like the tears that I produce. The memories we made, now tainted with your lies, a bittersweet reminder of the love that died. Your whispers still echo, a haunting melody, a siren's call that beckons me to the shadows of our memory, where love and lies entwine. A fatal heart of mine beats to the rhythm of your deceit, a love that's lost in time. Oh, shadows in the night, they whisper your name, a melancholy hue that stains my heart in flames. I'm searching for the truth in the eyes that used to love, but like a mirage you vanish, leaving me to rise above. bendiga y te guarde, que el Creador te mire con agrado y te extienda su amor,
Que el Creador te muestre su favor y te conceda Shalom.